Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de chismecito, porque hoy tenemos un tema que de verdad, a mí me tiene fascinada, y sé que a ustedes también. Hoy vamos a sumergirnos de lleno, como en un jacuzzi de drama turco, en el apasionante mundo de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, la pareja que con su icónica serie Amor al rojo vivo ha derretido los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Y no solo eso, sino que vamos a analizar a fondo esas pruebas, esos momentos que nos dejan pensando y que nos demuestran que la química entre ellos, fuera de la pantalla, es simplemente innegable. Prepárense para el análisis más completo y jugoso. Así que si eres fan de Amor al rojo vivo si te encanta el drama turco, y si, como yo, te mueres por saber más sobre tus actores favoritos, este vídeo es definitivamente para ti. Prepárense para descubrir detalles increíbles, momentos que quizás pasaste por alto, y sobre todo, para disfrutar de esta historia de amor que traspasa la ficción y que en realidad, sigue viva en el corazón de sus seguidores. Antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, quiero hacer una pequeña pero importantísima petición. Si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Me encanta tenerlos aquí y quiero que sean parte de esta comunidad que crece día a día. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gusta, porque eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Amor al rojo vivo o Karasevda es mucho más que una simple serie de televisión. Es una historia de amor épica, de esas que te atrapan desde el primer capítulo y no te sueltan hasta el final. Es una montaña rusa de emociones, llena de pasión desenfrenada, traiciones que te dejan sin aliento, secretos oscuros que salen a la luz en el momento menos esperado y por supuesto, un amor que parece desafiar todas las barreras imaginables. Y en el centro de todo este drama, tenemos a Kemal y Nihan, interpretados magistralmente por dos actores que se robaron el show, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. La serie no solo arrasó en Turquía, donde se convirtió en un fenómeno de masas, sino que conquistó a audiencias en todo el mundo, desde América Latina hasta Europa y Asia, gracias a su trama envolvente, sus personajes complejos y, por supuesto, a la química explosiva de esas que hacen chisporrotear la pantalla, entre sus protagonistas. La historia, para quienes no la conozcan, gira en torno a Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una joven artista de alta sociedad que se enamoran perdidamente. Su amor se ve amenazado por las diferencias sociales, las ambiciones de terceros y una serie de oscuros secretos que salen a la luz. Kemal debe luchar contra viento y marea para proteger a Nihan y a su amor, mientras se enfrentan a poderosos enemigos y a decisiones difíciles que pondrán a prueba su relación. Pero, ¿qué es lo que realmente nos hace creer que la magia de Kemal y Nihan no solo existió en la pantalla? ¿Qué es lo que nos lleva a preguntarnos si esa conexión, esa chispa, trascendió la ficción y se trasladó a la vida real? Bueno, ahí es donde entran las pruebas. Y aquí es donde el chismecito se pone bueno porque la verdad está en los detalles. Vamos a sumergirnos en un análisis profundo, y vamos a desmenuzar cada uno de ellos. Asterisco 1. Las miradas, el lenguaje secreto del amor Una de las primeras señales que saltan a la vista, y que es imposible pasar por alto, es la manera en que se miran. ¿Se han fijado en esas miradas? Esas miradas que lo dicen todo, que transmiten emociones sin necesidad de palabras, que son capaces de conectar dos almas en cuestión de segundos. Y no estoy hablando solo de las escenas de la serie, donde, por supuesto, la intensidad es fundamental para el desarrollo de la trama. Me refiero a los eventos de prensa, a las entrevistas, los photocalls, las alfombras rojas, donde, incluso con la presencia de otras personas, sus miradas parecen buscarse constantemente. Es como si existiera una conexión invisible que los atrae el uno al otro, un imán que los une en medio de la multitud. En las escenas de Amor al rojo vivo las miradas de Kemal y Nihan son cruciales. Son la forma en que expresan su amor, su dolor, su desesperación y su anhelo. La cámara captura cada gesto, cada parpadeo, cada microexpresión, creando una atmósfera de intimidad y de tensión que mantiene al espectador al borde del asiento. Pero, ¿qué pasa cuando esas miradas trascienden la pantalla y se repiten fuera del set? ¿Qué significa cuando la conexión que vemos en la ficción parece replicarse en la vida real? Es difícil no notar esa complicidad,
ese entendimiento que va más allá de lo profesional. Observen las fotografías de los eventos a los que asistieron juntos. En muchos de ellos, se puede ver cómo sus ojos se buscan, cómo se sonríen, cómo se dedican miradas que parecen contener un universo de emociones. Es como si estuvieran compartiendo un secreto, un lenguaje solo para ellos, una conexión que va más allá de las palabras. Analicemos algunos ejemplos concretos. En una de las premieres de la serie, recuerdo haber visto un vídeo donde Burak y Neslihan estaban posando para los fotógrafos. De repente sus miradas se cruzaron, y ambos soltaron una sonrisa cómplice, casi imperceptible. Fue un instante, pero fue suficiente para encender las alarmas de los fans más observadores. En otra ocasión, durante una entrevista, el entrevistador les preguntó qué era lo que más les gustaba del otro. La respuesta de ambos fue inmediata, y se miraron a los ojos con una intensidad que dejó claro que había una conexión muy fuerte entre ellos. Estas miradas, estos intercambios sutiles, son la evidencia más palpable de que la química entre ellos no era solo producto de la actuación. Son la prueba de que algo más estaba sucediendo, una conexión que iba más allá de lo profesional y que nos hacía creer en la posibilidad de un amor real. *2. Las entrevistas, un escenario para la complicidad y el apoyo mutuo. *. Otro punto que nos da muchísimo material para analizar son sus interacciones en las entrevistas. Han compartido muchas entrevistas juntos, tanto en Turquía como en otros países donde la serie fue un éxito. Y en cada una de ellas podemos ver cómo se complementan, cómo se apoyan, cómo se ríen juntos, cómo se conocen a la perfección. Es como si fueran dos amigos de toda la vida, con una complicidad que solo se da entre personas que se conocen profundamente y se sienten cómodas el uno con el otro. La forma en que se comunican es clave. Hay una fluidez en sus conversaciones, una facilidad para encontrar el tono y el humor, que es muy poco común entre colegas de trabajo. Se interrumpen, se complementan, se miran a los ojos mientras hablan, y sus respuestas a menudo están entrelazadas, como si estuvieran en sintonía. Recuerdo una entrevista en particular, que a muchos nos dejó pensando. Los entrevistadores les preguntaron sobre la escena más difícil de rodar, la que más trabajo les costó y la que más emociones les generó. Mientras Burak hablaba, Neslihan lo miraba con una admiración evidente, con una expresión de orgullo y cariño. Y cuando fue su turno, no dudó en destacar el gran trabajo de Burak, el esfuerzo que ponía en cada escena, la dedicación que le daba al personaje. Esas muestras de cariño y apoyo mutuo son las que realmente nos hacen preguntarnos qué hay detrás. Otro detalle que llama la atención es cómo se defienden y se protegen el uno al otro. En varias entrevistas, han sido cuestionados sobre rumores y especulaciones acerca de su relación. En lugar de evadir las preguntas o de mostrarse incómodos, ambos han respondido con profesionalismo y respeto, pero también con una sutil defensa de su privacidad y de su relación. Es como si supieran que al final del día, lo más importante es proteger su amistad y su respeto mutuo. Además, es interesante notar cómo se complementan en sus respuestas. Uno empieza una frase y el otro la termina, uno pone la palabra que le falta al otro, uno cuenta una anécdota y el otro agrega un detalle. Esto demuestra que se conocen a la perfección, que saben lo que el otro piensa y siente, y que comparten una conexión muy especial. Es importante destacar que en las entrevistas también se puede apreciar la admiración mutua que sienten el uno por el otro. Se elogian sus habilidades actorales, su profesionalismo, su dedicación al trabajo. Se apoyan en cada paso, y celebran los éxitos del otro. Y eso, mis queridos, es algo que no se improvisa. Es algo que nace de un sentimiento real, de una conexión auténtica. *3. La química en pantalla, el amor que traspasa la ficción. *. Y hablando de escenas, no podemos dejar de lado la increíble química que tienen en pantalla. Es evidente que la conexión entre ellos es algo especial, algo que trasciende la mera actuación. La forma en que se tocan, la manera en que se abrazan, la intensidad de sus besos, todo parece tan real, tan auténtico, que es imposible no creer en su amor. Es como si hubieran logrado traspasar la barrera de la ficción y llevar esa pasión a la vida real. Es que, de verdad, son una pareja explosiva. La química en pantalla es un elemento fundamental en cualquier serie romántica. Es lo que hace que el público se enganche a la historia, que se enamore de los personajes y que se emocione con sus vivencias. Y en *Amor al rojo vivo *, la química entre Burak y Neslihan es simplemente innegable.
Es algo que se siente, que se percibe, que te atrapa desde el primer momento. Analicemos algunas de las escenas más icónicas de la serie. Las escenas de amor, por supuesto, son las que más llaman la atención. Los besos apasionados, los abrazos llenos de ternura, las miradas cómplices, todo contribuye a crear una atmósfera de romanticismo y de pasión que es difícil de ignorar. Pero también las escenas de conflicto, de dolor, de desesperación, son igualmente importantes. En ellas, la química entre los actores se manifiesta en la intensidad de sus interpretaciones, en la forma en que se miran, en la forma en que se tocan, en la forma en que se entienden sin necesidad de palabras. Es importante destacar que en las escenas de amor, no se trata solo de la interpretación. Hay algo más, algo que va más allá de lo profesional, algo que solo se puede explicar a través de la conexión entre los actores. La forma en que se tocan, la manera en que se besan, la intensidad de sus miradas, todo sugiere que hay una atracción real entre ellos. Además, la química entre ellos se manifiesta en la forma en que se complementan. Burak es el hombre fuerte, el protector, el que siempre está dispuesto a luchar por su amor. Neslihan es la mujer sensible, la artista soñadora, la que necesita ser protegida y amada. Juntos forman un equipo perfecto, una pareja que se complementa a la perfección, tanto en la ficción como, quizás, en la vida real. *** 4. El impacto de la serie en sus carreras, un éxito compartido ***. También es importante mencionar el impacto que Amor al Rojo Vivo tuvo en sus carreras. La serie los catapultó a la fama internacional y les abrió muchísimas puertas. Se convirtieron en dos de los actores más reconocidos y queridos de Turquía, y sus nombres comenzaron a sonar en todo el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando dos personas comparten un éxito tan grande? Pues, muchas veces, la presión mediática y la exposición pública pueden ser abrumadoras. Sin embargo, en el caso de Burak y Neslihan, parecía que la experiencia los había unido aún más. Siempre se mostraron agradecidos por el apoyo de sus fans, y nunca dudaron en compartir el éxito que habían logrado juntos. Se apoyaron en cada paso, y celebraron los logros del otro. Es como si supieran que sin el uno y el otro, la serie no habría sido lo mismo. El éxito de Amor al Rojo Vivo también tuvo un impacto significativo en sus vidas personales. Ambos se convirtieron en celebridades y su vida privada se volvió objeto de interés público. La prensa y los fans comenzaron a especular sobre su relación, y los rumores sobre un posible romance entre ellos se hicieron cada vez más fuertes. Sin embargo, ambos supieron manejar la situación con profesionalismo y respeto, y nunca dejaron que la presión mediática afectara su amistad. Además, el éxito de la serie les permitió desarrollar sus carreras profesionales. Burak protagonizó otras series y películas, y Neslihan también participó en proyectos importantes. Ambos demostraron su talento y su versatilidad, y se consolidaron como dos de los actores más importantes de Turquía. El éxito compartido, la presión mediática, la exposición pública, todo esto podría haber afectado negativamente la relación entre ellos. Sin embargo, en el caso de Burak y Neslihan, sucedió todo lo contrario. El éxito los unió, los fortaleció y los convirtió en dos grandes amigos, y tal vez, en algo más. **5. Las redes sociales, el rastro digital de la curiosidad ***. Pero la cosa no termina ahí. Tenemos que analizar las redes sociales. Aunque ni Burak ni Neslihan han confirmado públicamente una relación, los fans han encontrado pistas en sus redes sociales. Pequeños detalles como likes a las fotos del otro, comentarios cómplices, o incluso fotos donde parecían estar en los mismos lugares, alimentaron la llama de la especulación. Aunque, por supuesto, hay que tomar estas pistas con cautela, es innegable que despiertan nuestra curiosidad. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para los fans de las series y las películas. Es a través de ellas que podemos estar más cerca de nuestros actores favoritos, que podemos seguir sus vidas, que podemos enterarnos de sus proyectos y de sus viajes. Y por supuesto es a través de las redes sociales que podemos encontrar pistas sobre sus relaciones personales. En el caso de Burak y Neslihan, las redes sociales han sido una fuente inagotable de especulaciones. Los fans han analizado cada publicación, cada like, cada comentario en busca de pistas sobre su relación. Han descubierto que en ocasiones, se han dado likes a las fotos del otro, que han dejado comentarios cómplices, que han publicado fotos en los mismos lugares.
Es cierto que a veces, los fans pueden exagerar y crear teorías que no se corresponden con la realidad. Pero en el caso de Burak y Neslihan, las pistas que han encontrado son demasiadas y demasiado significativas como para ignorarlas por completo. Por ejemplo, en una ocasión, Burak publicó una foto en su cuenta de Instagram, donde se le veía en un restaurante. Al poco tiempo Neslihan publicó una foto en el mismo restaurante. ¿Casualidad? Quizás. Pero al mismo tiempo es difícil no pensar que ambos estaban en el mismo lugar, disfrutando de una cena romántica. En otra ocasión, Neslihan publicó una foto en la playa, con un hermoso paisaje de fondo. Burak le dio like a la foto y también comentó con un emoji de corazón. Simple amistad. Tal vez. Pero al mismo tiempo es difícil no pensar que había algo más. Es importante recordar que las redes sociales son solo una ventana al mundo. No podemos saber con certeza lo que sucede en la vida privada de las personas, y tampoco debemos juzgar ni especular sobre sus relaciones personales. Pero al mismo tiempo es inevitable que nos sintamos intrigados por los detalles, por las pistas, por los rumores. Y en el caso de Burak y Neslihan, las redes sociales han sido una fuente inagotable de curiosidad. *** 6. El contexto de sus vidas personales, respeto y admiración ***. Y por último, no podemos olvidar el contexto de sus vidas personales. Burak está casado con Fariye Evcen, también actriz, y Neslihan está casada con Kadir Doğulu, otro actor. Respetamos muchísimo sus relaciones actuales y, por supuesto, no estamos aquí para juzgar ni para especular sobre lo que sucede en sus vidas privadas. Lo que sí podemos hacer es analizar la química que existe entre ellos en la pantalla y en los eventos públicos, y disfrutar de la magia que crearon juntos. Es fundamental ser respetuosos con las relaciones actuales de Burak y Neslihan. Ambos han construido sus propias familias y han establecido relaciones significativas. No es nuestro trabajo cuestionar ni especular sobre lo que sucede en sus vidas privadas. Nuestro enfoque debe estar en analizar la química que existe entre ellos en la pantalla y en los eventos públicos. Es importante recordar que al final del día, son personas, con sentimientos y con una vida privada que merece ser respetada. Y aunque nos guste soñar y especular, debemos hacerlo con responsabilidad y con respeto. Lo que sí podemos hacer es analizar la magia que crearon juntos en ***Amor al rojo vivo ***. Podemos disfrutar de sus interpretaciones, de su química, de la historia que nos contaron. Y podemos maravillarnos con la conexión que se percibe entre ellos, con la complicidad que comparten, con el respeto mutuo que se demuestran. ***7. El misterio que enciende la pasión del fan ***. Es importante recordar que son actores profesionales, y que su trabajo consiste en crear emociones y hacernos creer en sus personajes. Pero como fans, es inevitable que nos sintamos cautivados por la posibilidad de que haya algo más. Y creo que es precisamente esa ambigüedad, esa sensación de misterio, lo que hace que ***Amor al rojo vivo * siga siendo tan relevante y emocionante para nosotros. La magia de ***Amor al rojo vivo * reside en la combinación de una gran historia, unos personajes complejos y una química innegable entre sus protagonistas. La ambigüedad, el misterio, la sensación de que hay algo más, son ingredientes que hacen que la serie sea aún más atractiva para los fans. Los actores en su interpretación nos invitan a soñar, a especular y a imaginar. Y es precisamente esa posibilidad de soñar, de imaginar, lo que hace que la serie sea tan especial. La ambigüedad y el misterio son elementos esenciales para el éxito de cualquier serie. Nos mantienen enganchados, nos hacen querer saber más, nos invitan a especular sobre lo que sucederá a continuación. Y en el caso de ***Amor al rojo vivo ***, la ambigüedad y el misterio están presentes en cada escena, en cada diálogo, en cada mirada. Es precisamente esa ambigüedad, esa sensación de misterio, lo que hace que ***Amor al rojo vivo *** siga siendo tan relevante y emocionante para nosotros, incluso años después de que la serie terminara. En resumen, un legado de amor y misterio ***. Así que en resumen, hemos hablado de las miradas, de las entrevistas, de la química en pantalla, del impacto de la serie en sus carreras y de las pistas en las redes sociales. Todas estas son pruebas que, aunque no confirmen nada, nos invitan a soñar, a especular y a seguir disfrutando de la magia de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Y al final del día, ¿qué hay de malo en eso?
Hemos analizado cada uno de los elementos que nos permiten concluir que la química entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül trascendió la pantalla. Hemos hablado de las miradas, de las entrevistas, de la química en pantalla, del impacto de la serie en sus carreras y de las pistas en las redes sociales. Y aunque ninguna de estas pruebas es definitiva, todas juntas nos invitan a soñar, a especular y a seguir disfrutando de la magia que crearon juntos. Es importante recordar que aunque no podemos saber con certeza lo que sucedió entre ellos, sí podemos disfrutar de la magia que crearon juntos. Podemos maravillarnos con sus interpretaciones, con su química, con la historia que nos contaron. Y podemos recordar con cariño y nostalgia, la emoción que nos generó Amor al Rojo Vivo *. El legado de Amor al Rojo Vivo * perdura en el corazón de sus fans. La serie sigue siendo un éxito en todo el mundo, y los nombres de Burak Ozceğit y Neslihan Atagül siguen siendo sinónimo de talento, de química y de amor. El misterio que rodea su relación solo añade un toque de magia a la historia. Y aunque nunca sepamos la verdad, siempre podremos disfrutar de la magia que crearon juntos. *** Conclusión, un brindis por el amor, la magia y el drama turco ***. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta sumergirme en estas historias, analizar los detalles y compartir mis pensamientos con ustedes. Espero que hayamos logrado crear un ambiente entretenido y lleno de curiosidad. Y no se olviden de dejarme sus comentarios. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece la química entre Burak y Neslihan? ¿Creen que hay algo más que amistad? ¿Qué otros momentos recuerdan que les hicieron sospechar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima, amantes del drama turco.